Seguimos en Notas Verdaderas con Pablo Echarri y estábamos hablando sobre cómo repercute y cómo viviste y cómo vivís esto de el actor que asume públicamente un posicionamiento político que lo viene asumiendo desde que el kirchnerismo estaba en el poder, pero el kirchnerismo perdió las elecciones y ahora nos gobierna un partido, una alianza política que tiene absolutamente ideas contrarias, como estamos viviendo todos en Argentina, a lo que se instrumentó. ¿Cómo vivís vos esto como actor y teniendo en cuenta las críticas que muchas veces se te hacen a vos como referente también de un gran grupo, de un gran colectivo de actores que han tenido este posicionamiento, que son todos muy exitosos y con una larga trayectoria, ¿no? Yo lo vivo apasionadamente, no me pasa indiferente, no me es desapercibido, no me es indiferente en ningún momento. Eso quiere decir que siento el impacto del compromiso, ¿no? del cristalizar una idea política. Lo siento en la reacción directa, ¿no? en la reacción de los cercanos y de justamente de los que están lejos, de los que están en las antípodas. Pero siempre busco sentirlo con naturalidad, o sea, me parece que ese es el rol actual. Mi despertar político tardío, por supuesto, porque fue a los 40, 30 y casi final de los 30 y pico, 40, me vino como un huracán, de alguna forma, con una necesidad. ¿Qué fue lo que te hizo? ¿Hubo un clic que dijiste, bueno, acá esto que está pasando, tengo que tener una actitud frente a esto? ¿Te conmovió algo en particular? ¿Qué fue? ¿Cómo fue ese proceso de haber... Vos dijiste en algún momento que estuviste mucho tiempo ausente de la política. Sí. Y de pronto, sí, bueno, asumiste un protagonismo muy grande que implica romper con alianzas que también eran grupos de pertenencia, ¿no? Que son mucho más light, aparentemente. Sí, veníamos de que se vayan todos, ¿no? Veníamos de la crisis del 2001 y había un enorme descreimiento. Yo venía de familia radical, mi viejo alfonsinista hasta la médula, mi abuela bastante antiperonista, ¿no? Muy antiperonista. Y de golpe llegó Néstor Kirchner con 22% de los votos, ¿no? Por supuesto, a jugar una patriada en la que verdaderamente poníamos pocos por otros, sobre todo por el enorme descreimiento y la gran desilusión que habíamos vivido. Yo particularmente tuve la posibilidad, a través de lo que fue la gestión del derecho de propiedad intelectual, en el año 2005 estaba Montecristo en el aire y había tenido un acercamiento bastante particular con el Ejecutivo, por lo que Montecristo contaba, ¿no? La adaptación política de la obra de Dumas estaba puesta en la apropiación de nietos en la dictadura. El malo era un médico que se había apropiado de la protagonista. Y bueno, y había empezado a aparecer nietos y nietos en una cantidad que había sido bastante inédita también. Y tuve la posibilidad de acercarme al Ejecutivo y en ese momento se estaba reflotando la posibilidad de parte de los actores de armar un frente para empezar a tratar de que reglamentaran definitivamente la ley de propiedad intelectual para los actores. Ya estaba reglamentada para todo el resto, todo el arco artístico, y faltaba para nosotros. Y nos encontramos en distintas gestiones, realmente con un equipo de trabajo muy diferente, que proponía formas de trabajo que no estaban basadas en la conveniencia, ya no... en el momento en que estábamos gestionando y posteriormente cuando logramos de alguna manera el decreto que reglamentó la ley, nunca nadie nos vino a pedir nada a cambio. Habíamos visto que por primera vez nos había mirado a la cara un sector que había sido sistemáticamente relegado por los distintos gobiernos de turnos, porque los lobbies de las empresas, por supuesto, tenían mucho más peso. Y lo que a mí me impactó fue eso, el no pedido de nada a cambio, ¿no? Porque la fantasía que yo tenía en mi cabeza era que si de alguna forma iba a buscar algo que era mío y eso me lo otorgaban, corría el peligro de que alguien me lo quisiera cobrar. Y bueno, eso fue un acto revelador para mí, porque cuando uno espera algo determinado y lo que recibe es todo lo contrario, nace como una especie de cariño, se puede decir, o al menos
de cierta aprobación hacia esa situación. Y después entendí que necesitaba expresar mi idea política porque en ese lapso, cuando fuimos a discutir, a gestionar el tema de propiedad intelectual, me di cuenta que el que se compromete y si el compromiso individual, a través de eso existe una organización, lo que hoy no está, lo que hoy no existe puede existir. O sea, que nosotros somos artífices de nuestro propio destino y podemos lograr esas modificaciones y esas mejoras en nuestra propia vida. Entonces empecé a participar. Me pareció importante empezar a decir qué era lo que yo quería, qué era lo que a mí me importaba, qué clase de país quería, con respeto. Siempre empecé a aceptar mucho el discurso, ¿no? Y aprendí muchísimo estos años viendo, observando y con los referentes, ¿no? Con los grandes referentes, a armar una idea, a armar un argumento, a informarse, a tratar de discutir una idea sin lastimar, cómo preservar esa relación más allá de qué manera uno puede llegar a querer transmitir lo que piensa. Y claro, eso sufrió un impacto directamente en el contenido, digamos, en la relación con el abanico del pueblo, digamos, que había sido, desde el momento de comienzos, había sido de formas muy diferentes, ¿no? Yo recuerdo haber empezado con una popularidad bastante grande y temprana, donde había una buena relación con el público en general, cuando hubo un hecho en mi vida, que fue el año 2002, que fue el secuestro de mi papá, que cambió de una forma muy drástica la relación con la gente, creó como una relación muy profunda muy afectiva, con todo. Creo que indistintamente de ideas políticas o sociales hubo como una identificación. Fue una conmoción realmente. Sí, fue una conmoción grande. Y cuando empecé a cristalizar mi idea política, eso cambió sustancialmente. Y eso también vino de la mano con un deseo profundo mío de ya no querer, o al menos no poder sostener que todo el mundo te quiera, ¿no? Cuando uno empieza a actuar... Eso también para un actor debe ser es como un cambio de software, ¿no? Porque los actores generalmente quieren que todo el mundo los quiera, ¿no? Sí, eso se supone que si uno toma una posición, bueno, va a haber muchos que van a discrepar. Sin duda. Con buena onda y otros que pasan a querer matar, literalmente, a hacer cosas horribles. Tu más cruel enemigo, claro. Porque aparte por cómo siente claro, decepcionás. Se generan digamos, unas sandanadas como de odio y malestar, a veces un poco intensas. Para mí eso es hacerse grande. Digo, el actor en mi vida comenzó a tener un espacio bastante más limitado del que tenía a los 25 años, ¿no? A los 25 años yo había descubierto el oficio de actuar y había quedado absolutamente subyugado por eso, y mi vida sucedía a través de eso. Cuando empecé a cumplir años y sobre todo con la llegada de los chicos y empezar a tener que donar esa importancia que uno tiene como ser humano y empezar a otorgarse a los hijos, empecé a darme cuenta que ese deseo de eso que me pedía el ser actor, que todo el mundo tenía que quererme y adorarme, me estaba resultando difícil de sobrellevar, me estaba generando dolores físicos. Estaba queriendo ser agradable con gente que no tenía ganas de ser. Y entonces, de alguna forma, mi cristalización política fue una liberación enorme, por otra parte. Porque no solamente pude decir lo que sentía, sino que ahora siento que me quieren los que me quieren más, mucho más, me quieren de una forma más profunda, claro. Yo lo siento mucho más genuino, cuando antes tal vez no, antes decía, bueno, está bien, me ve en la televisión, ¿qué conoce? No conoce nada, sabe algo. Bueno, después de los secuestros de mis hijos me conocí un poco más porque había visto algunas aristas, pero ¿qué me puede conocer? Bueno, yo creo que ahora me conoce más todavía y la verdad que descubro en la gente que me encuentro en la calle, digamos, la que se afina el sentimiento, cosas muy interesantes. O sea, ¿qué te ha pasado así que no te esperabas algo? Porque sos muy popular desde muy chico. La emoción en los ojos es algo
que entra muy profundamente. Cuando empecé veía yo a las chicas, ¿no? Pero que les pasaba por una cuestión de tener a ese ídolo juvenil ahí adelante, ¿no? Pero después cuando encontrás a una mujer de 70 años y hablando, digamos, de pormenores que tienen que ver con la vida, con esta defensa, me pasó algo previo a las elecciones pasadas, que salimos con Fernán, con mi amigo Fernán, a tocar algunos timbres, con Fernán Mirás, claro. Una abuela que se había tomado un Rebín, porque en esa época se la podía tomar, de hecho me lo dijo en ese momento, a saludar, ¿no? A saludarme, a saludar. Y con lágrimas en los ojos hablaba de todo cómo había cambiado su vida en esos años, cómo le había podido comprar al nieto, le podía comprar algunas necesidades y deseos al nieto, que lo habían podido llevar de vacaciones. Y veía las lágrimas y la profunda emoción. Y bueno, y de alguna forma agradeciéndome también digamos, el seguir de alguna manera representando esa voz. Y bueno, esas cosas me conmueven profundamente. Entonces, me termino dando cuenta que este momento de la historia mía personal, el cristalizar mi vida política ha sido lo que naturalmente me ha tenido que pasar en la vida para poder transformarme en el hombre que soy ahora, ¿no? O sea... Ahora, ¿y qué sentiste cuando, el ahora renunciado ministro de Cultura de la ciudad, Lo Pérfido, dijo, entre muchas otras barbaridades, que los actores no tenían que hablar de política porque eso era algo muy complicado? Me parece que es una observación de parte de una ideología determinada. Creo que para cierta ideología, para la derecha, específicamente, un artista que habla de política, al artista no le corresponde estar arriba del escenario o en el soporte que sea y entretener o emocionar a la gente. Que de hecho ese compromiso político le puede traer problemas. Y creo que juega una lógica diametralmente opuesta a lo que creemos nosotros de este lado. O sea, nosotros creemos que porque somos artistas tenemos que tomar esa voz y que no solamente la tenemos que tomar como una obligación, porque le debemos a la gente la posibilidad de otorgarle esa voz, o al menos ayudarla a sintetizar esa idea que seguramente pensamos parecido y a veces no se puede articular ese pensamiento, y a la vez es una profunda necesidad. Entonces, me parecen desafortunadas sistemáticamente las declaraciones del exministro. Creo que particularmente ese personaje incurre en expresiones bastante canallas y extremas, ¿no? que representan creo yo, a un segmento demasiado limitado, de hecho, y demasiado pequeño por otra parte, pero claro, de este lado y en general produce realmente un disgusto bastante profundo. Bueno, vamos a seguir charlando sobre todas estas cosas de arte, espectáculos, política, actualidad, con un hombre, un protagonista de la Argentina, Pablo Echarri.